Relación que existe entre el intestino y el cerebro. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias, Maricris, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Tiene que saber mucho usted de intestino y de microbiota. Tengo que saber, y aquí está usted para enseñarnos. Ojalá que aprenda bastante. Claro que sí, así va a ser. Doctor, primero que nada, ¿cuál es la relación que existe precisamente entre el intestino y el cerebro? Sí, es una relación sumamente estrecha y muy abundante. Y usted podría decir que inclusive que el intestino se llama el segundo cerebro, porque la cantidad de células nerviosas que tiene el intestino es tan importante como la cantidad de células nerviosas que tiene el cerebro. Entonces son como los dos cerebros que tenemos. Y hay una comunicación muy grande entre el cerebro y el intestino, a través de dos rutas, Maricris. Una, a través de un nervio que sale del cerebro, que se llama el nervio vago, que va a todo el sistema digestivo, excepto al colon del lado izquierdo. Va al esófago, va al estómago, al intestino delgado, a la vesícula y al intestino grueso. Y hay una serie de neuromarcadores que nos ascienden, los producen las bacterias del colon. Por ejemplo, en esta transparencia usted puede ver que si usted adquiere y come comida correcta, sanita, de fibra no digerida, lo que es verdura, lo que es frutas, se producen una fermentación a través de las bacterias. Hay ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato, que hacen que la barrera del cerebro se cierre, para que no entren enfermedades al cerebro que vienen del intestino. Cuando usted no hace eso y no tiene microbiota correcto, esto se abren estos huecos y en el intestino puede subir muchas inflamaciones. De ahí que la relación entre intestino y cerebro es muy fuerte y contundente. Pero es más del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. De ahí que emociones van en los dos sentidos. La gente habla mucho de la llamada colitis nerviosa, pero ¿qué es realmente, Doc? La colitis nerviosa es cuando el colon se inflama y da tres síntomas: dolor, cambios en el patrón para evacuar y evacuaciones que tienden a ser líquidas o que quieren ser muy duras. En la actualidad ese nombre lo conoce la gente y lo dicen las personas, pero se llama en realidad síndrome intestino irritable. Es el nombre que la Fundación Roma, y ya estamos en Roma 4, le da a este tipo de enfermedades. En esto, recapitulando, ves que el 80% de la inflamación del cerebro va a través del intestino y el cerebro, y un 20% viene del cerebro al intestino. Esta relación de cerebro e intestino entonces va en este sentido. Hablando precisamente de eso, ¿en qué medida nuestro estómago, nuestro intestino controla nuestras emociones? Muchísima, si tenés una buena salud intestinal. Porque si tenés salud intestinal, y eso lo depende la cantidad de microbiota, que son el mundo que tenemos dentro de nosotros, que es el mundo que da salud si la tenés sana. Y lo dijo 400 años antes de Cristo Hipócrates: toda enfermedad comienza en el intestino. Se adelantó a la época de Maricris, porque esto está preguntándome cosas de colon, y ya el Hipócrates, 300 años antes de Cristo, ya estaba hablando que las enfermedades todas comienzan en el intestino. ¿Cómo lo habría sabido, Maricris, eso? Qué avanzado para su época. Bueno, les recordamos a todas las personas que en este momento estamos en el Facebook Live para que ustedes aprovechen y hagan las consultas al doctor, ahora que está acá con nosotros. También quiero preguntarle, doctor, ¿cuáles otras enfermedades podrían afectar nuestro estómago o nuestra mente también? Esta enfermedad, este es el cerebro, y aquí está una serie de aspectos que van hacia el intestino, donde hay un neurodesarrollo, funciones cerebrales y una serie de todo. Es importante que del intestino al cerebro suben neurotransmisores, y uno de ellos, Maricris, es la serotonina. Y la serotonina es la neurotransmisor de la felicidad, del apetito y del cómo controlas tu peso. Y inclusive hay medicamentos que recapturan la serotonina y son usados como antidepresivos, porque la serotonina es muy importante. Después hay otra que se produce, que es la dopa, que viene del intestino hacia el cerebro para controlar lo que es temperatura del cuerpo y controlar una serie de emociones. Y otro que se llama el ácido GABA butírico, que sirve para controlar tu estado de ánimo.
Es de aquí, en el intestino, le dice al cerebro qué estado de ánimo tenés que tener. Hablando precisamente de eso, ¿qué pasa cuando nos pegamos un susto o un buen colerón? ¿Qué es lo que sucede en nuestro intestino? Hay una línea directa que entonces las bacterias lanzan algunos productos y te da espasmos del intestino, que es parte de la colitis nerviosa, que son espasmos dolorosos del intestino, y eso es por una relación directa. Las personas ahí, cuando van a hacer los exámenes de bachillerato y van a hacer el examen de matemáticas, los niños van muy asustados y directo se va al intestino y tienen diarrea. Y así se definen actualmente los criterios de Roma 4, Maricris, lo que es el síndrome intestino irritable o colitis nerviosa, que es dolor abdominal recidivante por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses, que se relaciona con la defecación, se asocia con la frecuencia, el número de defecaciones que tenés y o con la consistencia, si son líquidas o duras. El estreñimiento sin dolor se llama estreñimiento funcional y el estreñimiento con dolor se llama colitis nerviosa. Hablando precisamente del estreñimiento, Ana Ruth está teniendo este problema y además le dan muchos dolores. ¿Qué le puede recomendar? En primer lugar, comida con bastante fibra. Si es una persona joven, si Ana Ruth está en menos de 30 años, existe un probiótico de 2 especies bacterianas de la Lactobacillus reuteri que hacen que se le quite la distensión, que se le quite el dolor y mejore la evacuación. Pero siempre en el manejo de constipación o estreñimiento, la fibra es lo más importante y la fibra está en los vegetales, no está en el pollo, ni en el pescado, ni en la carne. Entonces, ve qué bonita esta transparencia, la conexión del cerebro con el intestino, Maricris. Bueno, ve qué bonito eso. Muy bonita esta graficación, precisamente para hacer la pregunta de doña Lupe. Ella tiene un problema, cada vez que va a viajar se le empieza a revolver el estómago, y no solamente cuando ya está en el viaje, sino cuando ya piensa en que tiene que hacer un viaje, empieza con los problemas y los dolores. ¿Qué le puede recomendar? Existe para eso muchos medicamentos, pero cuando usted viaja, Maricris, y se va a otros países como México, la microbiota sufre mucho y puedes tener diarreas asociadas a viajes. Con solo montarte al avión y estar a 10.000 metros de altitud, ya cambian tus bacterias en su función. Entonces las personas que van a viajar hacen un poco de estrés del viaje y el colon es el que sufre. Entonces hay medicamentos para mejorar la motilidad colónica y pueda viajar tranquila. Y los costarricenses tenemos buena microbiota. No nos da mucho problema ir a México. Pero hay mucha gente que va a México y se trae la revancha de Montezuma, que es de intoxicación alimentaria severa por comer tacos en la calle, sin lavarse las manos ni nada. Y entonces se expresa como diarrea. Entonces uno le aconseja a las personas que van a México que tomen probióticos del viajero para que no tengan eso y tengan salud buena. Menos mal podemos ir a México porque es bien bonito. Ahora queremos ayudarle a doña Lucía, bueno, al hijo de ella, porque cada vez que tiene que hacer un examen le da un dolor como alrededor del ombligo. Cada vez que tiene examen de la U. Eso es lo clásico que llamábamos antes colitis nerviosa y que en la actualidad se llama síndrome intestino irritable. Ya aprendí, vio, doctor, que íbamos a aprender bastante. Pregunta, Maricris, ¿cuál es el órgano más importante del ser humano? Ay, me siento en examen, ya me dio el dolor aquí en el ombligo. ¿Será los intestinos? El intestino. Y este que está acá, que se llama el colon. Aquí es donde está el 10 a la 13 de las bacterias. Y mire de lo que nos protegen. Él produce polifenoles y nos protege contra el asma, contra el cáncer, contra la presión alta, contra la diabetes, contra los accidentes cerebrovasculares, contra el envejecimiento y otras infecciones. Es decir, este órgano hay que cuidarlo muchísimo, Maricris. Hablando de eso, Andrea tuvo precisamente una infección en el intestino. Ella quiere saber cómo hacer para poder recuperar la microbiota que tenía antes. Qué buena pregunta. Se sabe en la actualidad que el síndrome intestino irritable o la colitis nerviosa, un porcentaje de pacientes han tenido o una infección gastrointestinal muy severa, que puede haber sido cuando eran niños, o puede más adultos, o personas que toman antibióticos por algún problema. Entonces yo en mi interrogatorio a las personas con síndrome intestino irritable siempre hago 2 preguntas. ¿Usted tuvo una infección que se acuerde gastrointestinal severa, con vómitos, con dolor, con diarrea severa? Muchas veces termina en el hospital. O usted por alguna razón le dieron antibióticos. El caso de ayer, una mujer de 40 años con síndrome intestino irritable que tuvo en los primeros 3 años infecciones en las amígdalas muchísimas. Entonces le dieron antibióticos a montones.
y los antibióticos altera la microbiota, hace estos huecos en la pared del intestino y genera una serie de procesos inflamatorios, y ese proceso inflamatorio se va al cerebro y tiene alteración del comportamiento en relación con esta inflamación del colon. También queremos ayudarle a Gabriela porque ella dice que tiene muchísimo dolor en el colon, se le inflama el estómago. ¿Qué puede hacer? Entonces es importante, que estómago y colon son diferentes, ¿verdad? El estómago es donde se produce el ácido y donde llega la comida. El colon es donde se procesa la comida. Entonces la distensión generalmente es del colon, la inflamación. En esas personas hace unos cambios en la dieta por algunos días. Quita las cosas que se fermentan mucho. Frijoles negros, garbanzos, lentejas, manzana, papaya, repollo, pepino, coliflor, brócoli. Y eso quita un poquito la fermentación y se quita el malestar. Y das medicinas para quitar el gas y das medicinas para quitar el dolor. Hay muy buenas en el mercado, como por ejemplo la asociación de dicetel con simeticona, y existen otro tipo de medicamentos que uno puede utilizar para eso. De los 100 pacientes que yo veo al día, un ejemplo para decirte, una tercera parte tienen síndrome intestino irritable. Otra tercera parte tienen enfermedad por reflujo intestinal y otra tercera parte tienen grasa en el hígado. Significa que el síndrome intestino irritable, colitis nerviosa, es muy frecuente de que la gente consulta. Y si es un médico general de 100 pacientes que le llegan, 10 le llegan por colitis nerviosa. Tremenda es cantidad. Muy prevalente la enfermedad. También queremos ayudarle a la mamá de Mariana, porque ella tiene muchos problemas en el estómago siempre y además un dolor como en el abdomen bajo. Doctor, ¿qué será? Síndrome intestino irritable de Mariana, seguro. Depende de la edad, uno calcula así qué medicinas darle. Siempre el primero que tienes que dar es quitar el dolor. Es lo más importante, porque las personas te buscan por dolor. Entonces das antiespasmódicos. ¿Qué es un antiespasmódico? Una medicina que afloja el intestino y no hay espasmos y no hay dolor. Y lo otro lo manejas con dieta y probióticos. Y hay algún tipo de personas un poco grandes, ya en los 70s, mujeres delgaditas que tienen mal dormir y que tienen mucho dolor por el colon enfermo. Y ahí hay una medicina específica que anteriormente era un antidepresivo y se llama mirtazapina. Y en la actualidad lo utilizamos como neuromodulador. Modula la motilidad colónica, no hay espasmos y se te acaba el dolor. Dormís rico y comes mucho. Entonces depende del estado, de la edad de las personas, así uno puede medicar diferentes cosas. Pero ojo, Maricris, siempre hay que quitar el dolor, que es por lo que el paciente llega. Claro. Los otros síntomas de inflamación y todo son molestos si la muchacha ir a la playa y usar bikini. Pero si es por otras cosas, lo que le molesta es dolor. Doctor, Stephanie nos está escribiendo porque cada vez que ella se pone nerviosa, le da ansiedad, inmediatamente se siente mal del estómago y se le inflama el colon. ¿Qué puede hacer? En esos casos, que ella entienda que tiene una enfermedad que conecta su estado de ánimo con cerebro y que en forma preventiva esté tomando cosas para que mejoren. Y en esos son algunos probióticos de 2 especies bacterianas que te quitan eso. Entonces, si le dio de pronto un susto y ahí no puedes hacer mucho, pero si lo puedes planear, que si tiene exámenes finales de la U en el mes de febrero o finales de marzo, que tome esto desde el principio de marzo, entonces así va a estar mejor. Macha nos está preguntando, porque cada vez que ella se lleva un colerón o por el contrario, cuando se pone triste, al día siguiente tiene dolor de cabeza, vómitos, se siente muy mal con náuseas. Okay. Qué dicha esa buena pregunta. Hay relación de cefaleas con el intestino, incluyendo la migraña. Eso tiene relación mucho con la fermentación y algunos alimentos que uno toma. Entonces hay una migraña de origen digestivo y ella tiene que determinar qué alimento es el que le desencadena la migraña para así eliminarlo y tomar medicamentos para mejorar la microbiota. Muchas personas se sienten mal cuando ingieren lácteos, doctor. ¿Será por alguna intolerancia o es que en general las personas no estamos hechas para consumir lácteos? Sí estamos hechas para consumir lácteos, o las de la mamá el primer año y después de la vaca, pero tenemos una enzima que se agota como a los 40 años, que es la lactasa, y entonces ya no podemos tolerar el azúcar de la leche, que es la lactosa. O también la caseína, que es la parte de la proteína de la leche. Hay 2 tipos de caseína, caseína 1 y 2. La que uno es intolerante es a la 1. Y resulta que en este país ya hay vacas que producen leche que tienen solo caseína 2.
y entonces le hacen el proceso para quitarle la lactosa y hay una leche que da muy buena tolerancia a las personas que son intolerantes a lactosa o a la caseína. Eso se llama intolerancia a la lactosa y es una enfermedad que vemos con bastante frecuencia. Ojo, y hay un probiótico que utilizamos en los pacientes con intolerancia que mejora la intolerancia. O usted puede tomar externamente lactasa, que viene en 9.000 unidades. Lisbeth nos está preguntando por qué a ella le quitaron la vesícula, pero después de eso, cada vez que se enoja, se siente muy mal del estómago. ¿Qué puede hacer? Va a tener que quedarme aquí toda la mañana, María. Sí, doctor, claro. Voy Y hay un Verónica, montón de preguntas no más. bárbara. Es que está buenísimo. Vieras que el hígado produce 1.000 centímetros de bilis al día, 1 litro. Y cuando tenemos vesícula, la vesícula la pasa a 300 centímetros. Pasa por el intestino una comida grasosa, pedacito de chicharrón, la vesícula se contrae, baña la carne en eso y las deshace en pequeñas micelas. Cuando las personas no tenemos vesícula, ese litro entra directo al intestino y lo purga. El intestino no tolera mucha bilis. Y si la bilis se mete al estómago, da gastritis por bilis. Así es que tener vesícula es una ventaja, perder la vesícula no es ventaja. ¿Y qué puede hacer? ¿Hay alguna solución? Bueno, uno se empieza a acostumbrar y hay medicamentos que atrapan las bilis para que no lleguen al intestino y no te purguen. Doctor, le voy a pedir un favor. Si Sí. nos puede ayudar a contestar las preguntas que nos quedaron en el Facebook Live, las que nos hicieron falta. Con mucho gusto. Muchas Recuerde, gracias. 5 consejos para tener microbiota sana. Tírelos. 150 minutos de ejercicio a la semana, no negociables. 8 horas sueño. Dieta mediterránea. Manejar bien el estrés y vivir acompañado. Vivir acompañado, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por todas las recomendaciones.